Ya. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar un poquito de otra materia que podríamos haber visto durante este fin de semana que tuvimos libre, ¿ya? En esta ocasión tenemos dos conceptos que pueden ser muy similares, pueden tender a confundirse. Sin embargo, vamos a ver las particularidades de cada uno, ¿ya? Como sería la administración y la gestión. Bueno, la administración por un lado se busca, ¿cierto? Se trata de utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz dentro de una organización, ya vimos más o menos esa definición, prepara estrategias en la planificación, ¿cierto? Su objetivo es lograr objetivos trazados, también está dentro de la definición. Lidera y administra las empresas a través de las personas, ¿cierto? Por ahí decía en la otra clase que subí, Robbins creo que hablaba de a través de las personas, ¿cierto? Funcionar a través de las personas, lograr objetivos a través de las personas. Por otra parte, el administrador es más generalista, o sea, el aspecto de la administración es más general, se encarga de dirigir diferentes departamentos dentro de una empresa. Por otro lado, la gestión es dar marcha a aquello que se planificó, es la administración, es realizar los planes de los distintos departamentos de la organización, ¿ya? O sea, va a la particularidad, como dije antes, ¿cierto?, de cada una de las áreas que puede estar dentro de una empresa. Y además el gestor, ¿cierto? A diferencia del administrador, es más un especialista de los diferentes departamentos que posee la empresa. O sea, la gestión es el hacer, ¿cierto? La administración tiene que ver más con este sentido general. A mí me gusta usar dos palabras. Primero, la administración es la estrategia, ¿ya? Que se busca en la planificación, mientras que la gestión tiene que ver con la táctica, la forma, ¿ya? El hacer, el ejecutar. Y que tenemos algunas diferencias, ¿cierto? La administración, como dice el cuadrito azul, ya se basa en qué se debe hacer y cuándo, mientras que la gestión es quién lo va a hacer y cómo, ¿ya? Se formulan políticas en la administración, se formula una serie de acciones de alto nivel, ¿ya? Y se encarga de tomar decisiones futuras. Por otra parte, la gestión, ¿cierto? Es donde se ejecutan las políticas, ¿ya? Es una serie de actividades funcionales, o sea, son actividades puntuales que vamos a realizar. Y eh, la toma de decisiones que está en la administración acá se ejecuta, ya se ejecutan las nuevas decisiones. Las funciones administrativas son las funciones o los procesos no se presentan en la realidad de forma perfectamente limitada y clara, sino de forma continua y secuencial, ¿ya? Las funciones administrativas entonces se dividen en dos tipos, que serían las funciones continuas y las secuenciales. Las funciones continuas tenemos el analizar problemas, el tomar decisiones y el comunicar, ¿ya? En las secuenciales tenemos por otra parte la planificación, organización, dirección y control, que son las cuatro etapas, ¿cierto?, del proceso administrativo que ya estamos viendo en la clase presencial. Aquí cabe destacar que las funciones continuas son aquellas que se van realizando sobre la marcha, ¿cierto?, que son parte del dinamismo y de la, eh, podríamos decir, son permanentes dentro de una organización, analizar problemas, tomar decisiones, comunicar internamente y externamente, ¿cierto? Eso lo hacen las empresas todo el tiempo, ¿cierto? Mientras que las secuenciales obedecen un cierto patrón de prioridad, ¿cierto? Donde hay que planificar primero, después organizar, después dirigir, después controlar, entonces sigue una especie más de etapas, por eso se habla de secuencias y por eso las otras son continuas. Entonces tenemos en las continuas el análisis de problemas, el administrador ante los sucesos que le suceden en su gestión diaria opera reuniendo datos, informaciones y hechos a fin de encontrar las soluciones más convenientes. Por otro lado tenemos la toma de decisiones, es la función mediante la cual el administrador elige una o más alternativas tras haber analizado el campo de las opciones posibles y su contribución a la resolución del problema o problemas que puedan afectar a la unidad. Y tercero, comunicar. A través de esta función, el administrador intenta conseguir y asegurar la comprensión de todas las personas implicadas en la ejecución de la alternativa elegida. Primero, entonces, tenemos dentro de las continuas el análisis constante de problemas, ¿ya? Segundo, la toma de decisiones, elegir una de las alternativas que ya estamos barajando. Y en tercer lugar, comunicar, ¿ya? Comunicar.
Tenemos diferentes herramientas también, ¿ya? Dentro del análisis de este problema podemos tomar herramientas, ¿cierto? Como la que estamos viendo en la pantalla. En el análisis de problemas se puede ver el suceso en sí, recopilar la mayor cantidad de información. Esto se puede realizar a través de dos herramientas. Por un lado, el análisis, el árbol de problemas, ¿cierto? También se puede representar a través de los recuadros como el ejemplo. Ya estamos viendo un árbol de problemas, tenemos un problema central, tenemos los efectos y tenemos las posibles causas abajo. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos el modelo de análisis de problemas y toma de decisiones, que es un modelo, ¿cierto?, donde también sigue una secuencia ordenada, ¿cierto? Identificar el problema, analizar las posibles eh, causas, elaborar alternativas, evaluar, ¿cierto? Ejecutar un plan de acción, controlar, ¿ya? Voy a pasar rápidamente eso. Por otra parte, la toma de decisiones, ¿ya? Se debe definir los problemas, recopilar datos, generar opciones y entonces elegir un curso de acción para que no se vuelva a repetir. Y tenemos acá un diagrama de Ichikawa o diagrama de causa y efecto muy utilizado en la mejora continua y los sistemas de gestión de calidad, ¿ya? También conocido como el diagrama de cola de pez, donde tenemos entonces en la cabeza el problema, ¿ya? Sobre la cabeza el efecto. Cada una de las espinitas del pez sería las causas, pero esto se basa en diferentes dimensiones dentro de una empresa, ¿ya? Lo importante que tenemos que saber aquí, porque esto lo podríamos fácilmente ver, ¿cierto? Un ejemplo en la clase, pero lo importante que tenemos que saber acá es que el diagrama de causa y efecto busca, ¿cierto?, ir hacia atrás, o sea, tenemos un problema, ¿ya? Aquí en el ejemplo nos dan un problema de un blog, ¿ya? Un blog que es como un sitio web donde se comentan cosas, ¿cierto? Se participa, se busca retroalimentación, se pueden subir, no sé, diferentes tipos de referencias de libros, de películas, ¿cierto? Y uno comenta y la gente retroalimenta, ¿ya? Muy usado antes, ya se usaba mucho el blog, ahora no sé si tanto. Entonces vemos como el efecto, como el problema central en la cabeza del pez, ¿cierto? La poca participación de las personas en el blog, o sea, ha disminuido la cantidad de visitas que tenía este blog. Y el modelo Ichikawa que hace, divide la empresa, ¿cierto?, en diferentes dimensiones, ¿ya? Que serían las causas. Por ejemplo, tenemos materias, ¿ya? Tenemos el método, tenemos la mano de obra, tenemos el equipamiento y tenemos el medio ambiente, ¿ya? Entonces, en cada una de esas dimensiones, nosotros empezamos a buscar las posibles causas de esta cabeza, ¿cierto? Este problema central, que sería la poca participación. Por ejemplo, en materias que los posts son muy técnicos, ¿ya? Hay mucho lenguaje técnico quizás dentro de lo que se sube al blog y por ende no es atractivo. El método, mala estructura de la entrada, quizás la forma en subir la comunicación, ¿cierto? O las referencias que mencionaba antes, no está siendo la adecuada. Después tenemos la mano de obra, baja calidad de los textos, baja periodicidad, perdón. O sea, el blog necesita estar activo, ¿cierto? Ir subiendo material continuamente, no se está dando ese resultado esperado. ¿Ya? Por otro lado, el equipamiento, que es la plataforma en sí, que quizás presenta algunos problemas, y el medio ambiente, que quizás nadie está respondiendo los comentarios de la gente. Entonces no hay una participación, un diálogo entre quienes quieren comentar y quienes escriben estos blogs, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces ahí nosotros podríamos tomar decisiones, ¿cierto? Para ir viendo de qué manera atacar ese problema central. O sea, ya sabemos más o menos cuáles son las causas, ya sabemos las causas, ya sabemos más o menos cómo atacar el problema. Por último tenemos la comunicación. Comunicar, aquí se deben dar a conocer las conclusiones de lo anterior para que la organización conozca lo que sucedió. Como les decía, tenemos la comunicación interna y externa. La comunicación interna es una herramienta clave para crear un clima de confianza y motivación. Se define como el intercambio de información entre todos los niveles de una organización. La esencia de la comunicación interna es dar a conocer a los colaboradores lo que la empresa está haciendo, ¿ya? Objetivos de la comunicación interna: fortalecer las relaciones, pretende crear y mantener una relación fluida entre los distintos colaboradores, mayor coordinación entre las áreas, ¿cierto?, entre los niveles, motivación, crear un clima de trabajo más agradable, por ende la calidad del trabajo aumentaría, ¿cierto?, la productividad dentro de la empresa,
y reforzar actitudes, ¿cierto? Que tienen que ver con los valores también de la empresa, ya que lo habíamos conversado en la clase. Entonces, la comunicación interna es súper, súper, súper clave. Yo creo que más de alguno ha trabajado, ¿cierto? Le ha llegado algún correo, o a veces se hacen reuniones interáreas, ¿cierto? O se presenta un plan de trabajo, o se presentan los resultados de lo que están haciendo diferentes áreas, sobre todo en empresas grandes. Y me ha tocado participar en empresas grandes donde eh, nos reunían a todos los trabajadores y nos presentaba cada área lo que hizo durante el trimestre, ¿ya? El área de finanzas hizo tal cosa, el área de recursos humanos hizo tal cosa, el área de producción hizo tal cosa. Entonces mostraban los resultados y así había una comunicación fluida, nos empapábamos todos de él, qué hacían los demás, ¿cierto? Y eso generaba o buscaba generar una motivación, ¿cierto? Reforzar los valores, fortalecer las relaciones entre áreas, ¿ya? Entre personas, etcétera. Y por otro lado tenemos la comunicación externa, que es un conjunto de actividades que generan mensajes dirigidos a crear, mantener, mejorar las relaciones con los clientes externos, ¿ya? Proveedores o cualquier otra parte interesada, ¿cierto? Agente clave o de interés para la empresa, así como proyectar una imagen positiva de la empresa hacia el exterior. Su objetivo, ¿cierto? Dar a conocer y promocionar, potenciar nuevos canales de información, informar y compartir. Esta comunicación externa, ¿cierto? Se da en todo tipo de instituciones. Es muy común, ¿cierto? Que si nosotros entramos a la página, en este caso de AYEP o de alguna otra institución de educación, vamos a tener un banner, ¿cierto? O una columna con noticias, ¿ya? La sede tanto, ¿cierto? Se gana premio al desarrollo. La sede, no sé, del sur, ¿cierto? Genera proyectos que entrega, ¿cierto? Agricultores, herramientas para, ¿ya? Estamos constantemente las empresas comunicando, entonces, y actualizando también a sus potenciales clientes dentro de cualquier tipo de movimiento, cambio, mejora, proyecto nuevo, ya, promoción, etcétera, que pueda servir. Entonces, dentro de nuestro objetivo, ¿cierto? Da a conocer y promociona, busca distintos canales para que se conozcan sus productos, lo que hace, lo que ha hecho, lo que ha mejorado, por qué es mejor que los demás, cuál es el valor agregado, ¿cierto? Por otro lado, potencia nuevos canales de información, facilita la entrega de información a la comunidad, ¿ya? Que es lo que le decía yo, a través de noticias, a través de los valores, ¿ya? Incorpora y informar y compartir, perdón, y que entregar a la comunidad las actividades, logros, programas, que también está dentro de lo que yo les explicaba recién. Y ahora quiero mostrar acá también, brevemente, eh, como teníamos las eh, funciones administrativas, ¿cierto? Ahora pasamos a las secuenciales. Ahora tenemos las 4 etapas del proceso administrativo. Planificación, organización, dirección y control. ¿En qué consiste cada una? A grandes rasgos lo hemos conversado en las clases, sin embargo vamos a volver a repetir. La planificación se fijan las metas de la organización, de la empresa y del modo de alcanzarlas. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cierto? Abarca dos partes, saber dónde queremos ir y desarrollar la forma en que podemos ir, ¿ya? Misión, visión, eh, política, ¿cierto? FODA y todo lo que estamos viendo dentro del análisis estratégico de una empresa. Por otra parte, la segunda etapa, que sería la organización, consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, los cuales son necesarios para lograr metas. Yo les comentaba en la clase, aquí vemos qué cargos necesitamos, cuántas personas, ¿cierto? Y todo en función, y si somos capaces o no de sustentar, ¿cierto? De pagar todo lo que queremos implementar. En la tercera etapa tenemos la dirección, que básicamente tiene que ver con el liderazgo y por ende con influir en las personas de la organización para que aporten su máximo esfuerzo de trabajo, ¿ya? Lograr objetivos a través de las personas, decía por ahí Robbins. Tiene mucha relación con esta etapa, la dirección. En cuarto lugar, el control. Su finalidad es verificar la adecuación de las actividades emprendidas a las metas planeadas para la detección y corrección de desviaciones significativas, es decir, comparar. ¿Comparar qué? Lo que hemos dicho en clase, ¿cierto? Comparar un resultado real versus un resultado esperado, ¿ya? Queremos vender 100, vendimos 80, queremos vender 100, vendimos 120, sería una forma de comparar, ¿cierto?
Y eso se puede hacer en diferentes, ¿cierto? Indicadores que se pueden ir creando para medir, ¿cierto? Y que pueden ser importantes para la propia empresa. Entonces, la planificación. Lo importante dentro de la planificación, ¿cierto? Es prever, establecer dónde conducen los acontecimientos actuales, determinar objetivos, determinar resultados por obtener, qué queremos lograr, ¿cierto? Diseñar estrategias, cómo, cuándo alcanzar las metas, programar, establecer prioridades, secuencias y tiempos, o sea, todo tipo de estructura, eh, de estrategia que apunte a la consecución de objetivos. Por otra parte, visualizar el futuro y trazar el programa de acción, presupuestar, asignar recursos, establecer procedimientos, estandarizar métodos, que también lo habíamos conversado, ¿cierto? Que se haga siempre lo mismo de la misma manera, buscar la estandarización para mantener los estándares de calidad, ya determinar criterios, tomar decisiones a través de materias importantes, y vamos entonces trabajando, viendo cómo este micro y macroentorno nos va afectando y por ende vamos construyendo este plan, ¿cierto?, de mediano a largo plazo en la institución. Después la organización es donde establecemos la estructura de la organización, diseñar el organigrama, ¿cierto? Los cargos, como decía yo, y sus dependencias, quién va a ser el jefe de qué departamento, de quién depende la persona que trabaja acá, de quién depende el de acá, que veamos también a través de ese conducto regular. Delinear las relaciones, tiene que ver con esas líneas, ¿cierto?, que van marcando, formular descripciones de puestos, descripciones de cargo, que les hablaba yo también en alguna clase, y por ende de la definición del campo de acción, responsabilidad, de autoridad. Creamos este descriptor de cargo que esto nos permite medir, ¿cierto?, los resultados esperados y los objetivos que esperamos de ese cargo. Establecer las especificaciones de los puestos, definir los requisitos de las personas en cada puesto. Es decir, el ejemplo que doy siempre, necesito un contador, no voy a buscar un profesor de química, ¿cierto?, para que sea el encargado de hacerme la contabilidad, ¿ya? Por otra parte, las etapas, ¿cierto? Tenemos división del trabajo, repartirnos, ¿cierto?, el trabajo o la actividad de la empresa en diferentes personas o áreas, la jerarquización, ¿cierto? Establecer estos niveles dentro de la organización, departamentalización, crear departamentos específicos para cada una de las actividades puntuales que tenemos que hacer, describir funciones, actividades, responsabilidades y la coordinación entre todas estas diferentes áreas. La dirección, por otra parte, aquí seleccionamos, ¿cierto? Reclutamos personas calificadas, eh, tiene que ver con orientar, familiarizar al nuevo personal. Cuando alguien llega, ¿cierto? Tenemos que empaparlo con la empresa, mostrarle la visión, la misión, las estrategias, el eslogan, el logo, ya, hablarle de la historia. Se usa mucho eso también cuando uno entra a un trabajo nuevo, te muestra la historia, cómo la empresa se fundó en el año 1940, cómo ha ido creciendo, etcétera. Adiestrar, capacitar por la instrucción y por la práctica, ya tiene que ver con comenzar a trabajar y que se empiecen a crear, ¿cierto? Esta experiencia y este aprendizaje de los cargos, ¿cierto? Para que la persona pueda desarrollar de la mejor manera posible su cargo. Desarrollar, que tiene que ver con fomentar el progreso, conocimiento, actitudes y habilidades de las personas. O sea, no solamente nos quedamos en contratar a alguien y pagar un sueldo, sino que también hoy en día se habla mucho del desarrollo integral de la persona dentro de una organización, ¿ya? Unir, guiar, orientar, armonizar los actos y los esfuerzos colectivos, supervisar las actividades que estamos realizando, delegar, asignar responsabilidades y autoridad, perdón, responsabilidad y autoridad precisas para cada objetivo, motivar, persuadir, inspirar al personal, ¿cierto? Venir con esta parte de liderazgo de la dirección, coordinar, interrelacionar esfuerzos en las combinaciones más efectivas, coordinar, o sea, van a haber trabajos puntuales que van a tener que mezclar, ¿cierto? Una persona experta en informática con una persona experta en finanzas, ¿cierto? Para crear una nueva forma de calcular, ¿cierto?, los presupuestos. ¿Ya? La coordinación es clave también dentro de la organización. Reconocer las diferencias, alentar el pensamiento independiente, resolver conflictos que surjan. Hoy en día las empresas le dan un plus, ¿cierto?, una importancia muy grande a la resolución de conflictos y al liderazgo sobre todo. Muchas veces contratan empresas externas que van a motivar a los trabajadores, cómo resolver un conflicto, cómo
liderar a las personas que son jefes de departamento, etcétera. Prever y promover cambios, estimular la creatividad, la innovación, el logro de las metas. O sea, siempre nos vamos a encontrar en todo tipo de organización con una resistencia al cambio, que es uno de los principales problemas que podemos encontrar, ¿cierto?, cuando administramos una organización, que tiene que ver con aquellas personas, o la típica frase que quizás hemos escuchado que dice: es que siempre se ha hecho así, es que yo lo hago así hace 12 años, es que en papel queda aquí todo estipulado en la firma, no, digital se va a perder, se va a borrar. ¿Ya? Cuando hacemos sobre todo un traspaso tecnológico, un avance tecnológico, una evolución, generalmente va a haber mucha resistencia a los cambios, y por ende, ¿cierto? Hay un trabajo también que tiene que ver con el persuadir, ¿ya? Con el liderar, con el eh, influir a las personas también a través de demostrarle que todo tiene beneficio. Y por último, el control, donde establecemos sistemas de información, determinamos datos críticos que necesitamos, cómo y cuándo, establecer el estándar normal de eficiencia, establecer las condiciones que existirán cuando las tareas clave estén bien hechas. O sea, quizás nosotros en el mundo ideal, ¿cierto?, en nuestra estrategia queremos, no sé, vender miles de millones, pero también tiene que haber ahí un estándar, ¿cierto?, de eficiencia, como decir, ya, nuestra meta está acá, pero ya en este punto estaríamos ok, ¿ya? Eso lo podemos ir también, y lo vamos a ir, ¿cierto?, explicando más a fondo en la clase. Por otra parte, establecer el estándar normal, ya eso lo dijimos, comparar resultados, determinar el grado de desviación. Una de las palabras claves del control es comparar. Yo me propongo lograr algo, ejecuto, hago, veo los resultados y comparo. Logré lo que quería hacer, llegué a la meta, qué porcentaje de la meta alcancé, superé la meta, ¿ya? Y ahí veo un grado de desviación, de diferencia. Por otro lado, implementar acciones correctivas, reajustar los planes, asesorar para lograr las metas, repetir el ciclo, ¿ya? Que tiene que ver con todo este trabajo del control, que es, recordemos que una de las etapas, ¿cierto?, dinámicas del proceso administrativo. Verificar que todo suceda de acuerdo a las reglas establecidas y órdenes dadas. Hay diferentes tipos de control. Para ello tenemos un preventivo que se realiza antes, un concurrente que va durante la ejecución, y un control de retroalimentación que ya es posterior a los resultados. Y ahí. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la clase. Ya tenemos también más o menos 23 minutos, 22 minutos. Yo creo que con esta más la otra que subí a YouTube, ya tendríamos por lo menos adelantado lo que podríamos haber visto todo este fin de semana. Ya la idea es que esta grabación que tengan el link, se lo pedimos por correo y puedan repasar, ¿cierto? Previo a la prueba, echarle un vistazo a estos videos, más el material que hemos visto en clase, más lo que ustedes han tomado como apuntes, más el cuaderno de apuntes también, que es una parte importante de este módulo. ¿Ya? Así que eso, nos vemos. Que estén bien.